Saludos, susurradores de la verdad. Soy Salas Blackwood, cronista de todo aquello que el rey George I intenta borrar y que la Hermandad de los Susurros lucha por mantener vivo. En capítulos anteriores, viste cómo América cayó bajo una sombra de control absoluto. Europa observó, temerosa, como imprentas eran apagadas, como maestros desaparecían y la historia comenzaba a reescribirse al ritmo de un solo hombre. En este capítulo, se revela cómo una alianza frágil nació entre sombras y conspiraciones solo para quebrarse y convertirse en el preludio del derrumbe interno de George. Lo que escucharás marca el choque definitivo entre dos mundos irreconciliables. Las viejas coronas europeas que agonizan y el nuevo imperio erigido por el rey americano, donde la verdad se doblega y el silencio se impone como ley. Entre 1799 y 1803 fui testigo del nacimiento y del colapso de la Alianza Europea, un pacto de reinos que, en su intento por frenar a George, terminó devorándose a sí mismo. Si estas páginas han llegado hasta ti, significa que la hermandad sigue viva y que aún queda esperanza en este imperio que el rey intenta sellar bajo un manto de silencio. Acto primero. Los encuentros que jamás debieron ocurrir. Nunca olvidaré aquella noche helada de 1799. Yo, Salas Blackwood, caminaba por el bosque, cercano a Albany, con la sensación de cargar el peso de un continente entero en la espalda. El viento se colaba entre las ramas desnudas, produciendo un murmullo que confundía mis oídos, como si los árboles intentaran advertirme algo que yo aún no podía entender. La mansión abandonada surgió entre la nieve como un cadáver gigantesco. Sin banderas, sin guardias, sin vida. Solo oscuridad. Y sin embargo, allí dentro estaba el primer intento del viejo mundo por desafiar al rey George. Cuando entré, los europeos ya estaban reunidos. No esperaban ver a un americano. Pude sentir la tensión, como un cuchillo bajo la piel. Me observaban, como si yo fuera un caballo regalado, en medio de una emboscada. Uno de ellos llegó incluso a palpar el interior de su abrigo, donde seguro escondía un arma. Tuve que justificar mi presencia rápidamente. Solo soy archivista, mentí. Hice cosas que ustedes necesitan escuchar si quieren sobrevivir. Era cierto, aunque no de la manera que ellos imaginaban. Aquella reunión fue un teatro sin máscaras. Los europeos, que durante siglos habían presumido de poder y diplomacia, estaban asustados. Cada uno de ellos representaba a una corona distinta, pero todos temblaban ante el mismo nombre. George Washington, coronado como George I de América. Yo escuchaba en silencio, mientras tomaba notas en mi cuaderno oculto. Desde mi posición, podía oír cómo se quebraban viejas alianzas. Francia acusaba a Inglaterra de cobardía. Austria dudaba de Prusia y España temía por sus colonias. Comprendí en ese instante que la Alianza Europea no estaba naciendo, sino más bien lo contrario, estaba implorando no morir. Aún así, aceptaron colaborar con la Hermandad de los Susurros. Aceptaron códigos nuevos. Rutas nuevas. Planes que jamás debían existir. Y yo, sentado entre sombras, vi en sus ojos un miedo que ninguno quiso reconocer. El rey ya los estaba observando. Acto segundo. El ajedrez del rey y las traiciones entre sombras. No pasó mucho tiempo antes de comprender que George lo sabía. No cómo ni cuándo, pero lo sabía. El rey siempre tenía una forma de enterarse de lo imposible. Algunas veces pensaba, y aún lo pienso, que Hamilton le había enseñado a leer la realidad,
como si fuera una partitura. Nada escapaba a su oído. La primera señal llegó una madrugada. Un mensajero francés apareció muerto en Normandía. No tenía heridas, ni traumas visibles, ni señales de lucha. Solo una marca. El sello del león americano coronado. Aquello no era un asesinato. Era un mensaje. Los europeos enloquecieron. Yo recibía cartas cifradas cada noche, muchas de ellas contradictorias y en algunos casos hasta desesperadas. Algunos exigían cortar toda comunicación. Otros rogaban intensificarla. Y otros simplemente desaparecían sin aviso. El rey movió sus piezas con frialdad quirúrgica. Comercio manipulado. Barcos ralentizados. Rutas alteradas e identidades robadas. A veces, al leer los informes que me enviaba la hermandad, sentía que George no estaba respondiendo a los europeos, sino que estaba anticipándose a ellos. Como si hubiera leído sus pensamientos antes de que ellos los pensaran. Dentro de América, la situación se volvía insoportable. Los oidores del silencio. Una división que jamás debió existir, analizaban conversaciones inocentes, buscando patrones ocultos. Yo mismo tuve que cambiar de nombre 3 veces en aquel periodo. Recuerdo una noche en particular. 2 de nuestros tipógrafos fueron capturados. Un maestro desapareció y 3 niños mensajeros no regresaron jamás. El rey había decidido que la guerra interna debía empezar antes de que la guerra externa lo sorprendiera. Y Europa ni siquiera sabía que ya estaba perdiendo. Acto tercero. El cerco que nunca fue. Cuando Europa finalmente firmó su pacto, yo ya sabía que estaba condenado. Se notaba en la forma en que discutían, en cómo se miraban de reojo, en cómo intentaban disimular viejas rivalidades que nunca fueron resueltas. El rey, por su parte, actuó como un fantasma. Interceptó cartas antes de que fueran enviadas. Descifró claves antes de que fueran usadas. Saboteó puertos antes de que zarparan barcos. Uno de los momentos más aterradores para mí fue cuando me entregaron un mapa sueco alterado. Las rutas estaban marcadas con una precisión imposible. Era como si alguien hubiera dibujado el futuro y el rey lo hubiera leído. Mientras Europa caía en discusiones inútiles, la hermandad sufría su peor invierno. Yo vi a muchos caer. Maestros, escribas, mujeres que cosían símbolos en la ropa para advertir sobre traidores. Recuerdo especialmente a uno de nuestros niños mensajeros. Tenía 9 años. Era rápido. Le llamábamos Pájaro y un día no regresó. Su bolsa apareció vacía junto al río. Europa pensaba que luchaba contra George I. Pero en realidad, nosotros, los que vivíamos dentro del monstruo, éramos los que pagábamos el precio. Y fue en medio de ese dolor cuando descubrí la grieta más inesperada. Hamilton, el hombre más fiel del rey, y el único que podía sostenerlo. Encontré un mensaje dirigido a él. Contenía una sola frase. El rey duda de ti. La firma era falsa, pero el sello era real y la intención era mortal. Esa grieta era pequeña, pero suficiente para romper un imperio. Acto cuarto. La guerra interna del rey. Nunca había visto el palacio de Potomac tan silencioso. Un silencio que no era calma, sino puro miedo. Los servidores hablaban en susurros. Los ministros caminaban observando sus propias sombras. Y Hamilton ya no parecía humano.
Lo seguía a distancia. Su postura erguida se había vuelto rígida y artificial. Sus manos temblaban ligeramente cuando creía que nadie lo observaba. Ese hombre había sostenido al rey durante años. Y ahora estaba rompiéndose por dentro. La carta había hecho su trabajo. Los custodios del murmullo cambiaron su objetivo. Ya no buscaban a la hermandad en los barrios pobres, sino que ahora vigilaban también a los nobles, es decir, a los amigos del rey y sus consejeros. La paranoia convirtió al palacio en una prisión. Una noche, un ministro apareció muerto en su estudio. Las velas aún ardían y la tinta estaba fresca. La versión oficial decía accidente, pero nadie lo creyó. Y entonces supe que había otra red operando dentro del palacio. No era la hermandad, sino algo más profundo, algo más cerca del rey y a su vez, más peligroso. Mientras tanto, Europa se incendiaba. Se produjeron motines, aumentó la hambruna y se proclamaron discursos republicanos clandestinos. Pero aún así, los europeos planeaban una última y arriesgada decisión. No querían contener a George Washington, sino que querían eliminarlo. Y yo estaba en medio del tablero, viendo cómo las piezas se movían, sin que nadie entendiera quién realmente guiaba la mano. Acto V. El martillo final y el eco de la caída. Europa intentó su último movimiento en la primavera de 1803. Un bloqueo financiero masivo en 11 puertos. Pero cuando el mensaje llegó a mis manos, ya lo sabía. El rey se había adelantado. Un traidor de alto rango le había avisado. George retiró el oro de Europa días antes y luego lanzó bonos falsos que explotaron como bombas silenciosas en las economías más débiles. España cayó primero. Nápoles después, y las demás coronas siguieron como fichas de dominó empujadas por una sombra. Europa se rindió sin que el rey moviera un solo ejército. Pero en su victoria, George Washington cometió su primer error mortal. Creyó que la guerra había terminado. Hamilton lo mantuvo en pie, reparó los daños y estabilizó el Banco Real americano, pero yo lo vi. Vi el temblor en sus manos. Vi la duda comiéndole el alma. Europa había caído. Pero dentro del palacio, el rey ya no estaba seguro de quién era su enemigo. Y ahí, justo ahí, comenzó la verdadera caída. La Alianza Europea no perdió solo por sus divisiones, sino porque jamás comprendió la verdadera naturaleza del rey. George no gobernaba con ejércitos, sino con información, y por primera vez, esa red de poder comenzaba a desmoronarse. Entre dudas, conspiraciones y respiraciones ocultas, yo seguía escribiendo en las sombras, preparando el terreno para el capítulo final. Si quieres que la historia siga viva, dale like, suscríbete al canal, activa la campana y deja tu opinión en la caja de comentarios para que otros susurradores encuentren nuestro rastro. Y ahora os pregunto, ¿cuál fue el error fatal de la Alianza Europea contra George? ¿Hamilton será leal al rey o se convertirá en el detonante de su caída? Nos vemos en el desenlace final de esta apasionante historia, donde la traición y la revolución convergieron en un solo ser, para propiciar la caída del rey George I, cuyo trono se desmoronó, entre gritos de libertad y el rugir de un pueblo, que al fin rompió sus cadenas. Hasta la semana que viene.